Vale, vamos a parar porque con esto yo creo que ya es suficiente. Vale, ya veis que se ha polarizado, ya está hecha la polarización. Y vamos a ver quiénes son las cuentas principales que se han viralizado más, ¿vale? Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! Estuve descargando todos los datos esta noche, evidentemente, digamos lo que recoge una semana anterior, más o menos tenía unos 20.000 tweets de conversación, el 90% de conversación fue en las últimas 24 horas, entonces vamos a ver qué es lo que ha ocurrido, pero me interesa ver el tema un poco desde el principio, ¿vale? Vale, yo creo que hay un hilo, es decir, siempre me gusta o creo que es interesante cuando analizamos este tipo de cosas buscar voces autorizadas y que estén fuera de la lógica politizada, ¿no? Es decir, que en este caso voy a ver este hilo que yo creo que es bastante interesante de alguien como experto en abusos a menores. Él digamos que es perito informático en casos de abuso a menores y digamos los análisis que hace son creo bastante asépticos y creo que en este caso él lo dice, le hicieron una petición porque evidentemente fue una avalancha digital y mediática, ¿vale? Y creo que tiene interés un poco él como usuario, como cualquier persona puede caer cuando ve ese vídeo, ¿vale? Él dice que ya adelanta que su respuesta no le va a gustar a todo el mundo. Quizá por eso puede decir que le va a disgustar a todo el mundo. Y en este caso habla, bueno, cómo le hicieron la mención para preguntar del tema. Aquí dice, estas son las famosas declaraciones. Ojo, las he sacado del primer tweet random en el que las he encontrado. El último al que me refirieron. Pero bueno, todo el mundo ha difundido este corte exactamente de 30 y... fijaros, ya lleva, solamente este ya lleva 4 millones, ¿vale? A mí me ha llegado por varios grupos de WhatsApp, me imagino que a vosotros también, ¿vale? Y en este caso, el tuit, no sé quién es Marta de Pedro, optimista, despistada, Madrid, no sé cuánto. Bueno, no lo sé. Pero fijaros. No, señora Montero, los niños no pueden consentir tener relaciones sexuales con un adulto. Eso no es un derecho, es pederastia. Y está penado y por supuesto que no nos gusta. Y las palabras de 36 segundos, ¿vale? Seleccionadas son estas. Sino para hablar de educación sexual, por ejemplo, que es... Yo creo que incluso con este corte ya fuera de contexto, el contexto parcial de este fragmento es el que está diciendo, está hablando de la educación sexual. La educación sexual en todas las etapas, niños, adolescentes, bueno, en primaria, en secundaria, tienen derecho a ello y aparte es necesario precisamente para frenar, y esto hay especialistas que así lo hablan, podrían frenar algunos abusos por parte de los adultos. Por eso es importante hacerla desde que son menores. Y hablar también de la libertad sexual y del consentimiento a... digamos que a no hacer nada que tú quieras y que nadie te puede tocar, etcétera. Bueno, en elementos de educación sexual ahí, yo no soy especialista evidente en el tema, pero hay que afrontar una serie de situaciones para prepararse para el futuro. Es decir, no quiere decir que hablar del consentimiento y que digamos que tiene que haber consentimiento en las relaciones no quiere decir que esté fomentando que tengas relaciones ya. Evidentemente no. Y luego hay un contexto que luego vamos a ver, pero bueno, vamos a terminar lo pongo desde el principio, pero es importante acentuar o focalizar que está hablando desde la educación, digamos, sexual, ¿vale? Sino para hablar de educación sexual, por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas, señoría, independientemente de quiénes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas, les niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos y que a ustedes no les gusta, sino para hablar de educación sexual.
repito, aún literalmente, aunque pueda generar polémica, si dentro de este fragmento de 36 segundos dice como que también tienen derecho a conocer que pueden tener relaciones sexuales siempre con consentimiento, se está hablando en la formación para la edad adulta, ¿vale? O incluso focalizando en 16-17 años, que también son menores de edad, pero son mayores o adultas para tener relaciones sexuales con mayores, y además el contexto, luego lo vamos a ver más amplio, está precisamente enmarcado en el tema del derecho al aborto y el tema del consentimiento en las relaciones, es decir, contra las violaciones, ¿vale? Que creo que nadie está a favor de las violaciones y importante está la educación sexual, ¿no? Pero en todo caso hay un elemento importante dentro de la educación sexual, y esto es una cuestión también de valores súper rancia desde ciertos espacios. Estaba comentando Marta Indignada, estaba comentando que está demostrado que hay estudios que demuestran que los niños y niñas que reciben educación sexual y saben lo que es el abuso y lo que no, son menos proclives a ser víctimas de abuso. Por los abusadores no los eligen como víctimas. Bueno, en todo caso, queda claro que no se defiende las relaciones sexuales de menores de 16 años con adultos. Es que, primero, que no se nombra, pero aparte, sacar esa conclusión creo que es doble trampa, hay un doble salto de mentiras. Y luego es importante, siguiendo un poco lo que el hilo, dice Pablo Dutchman, estas son las famosas declaraciones. Ojo, las he sacado del primer tweet random en el que las he encontrado, el último al que me refiero, y aquí están sus palabras más contextualizadas. Vamos a ver las palabras más contextualizadas. Creo que es importante, ¿vale? Nos dan más contexto de en qué contexto se dieron estas palabras. Sexuales y reproductivos, garantizar a las mujeres la posibilidad de decidir sobre sus propios cuerpos es un medidor fundamental de la democracia. Precisamente porque cuando las sociedades quieren reducir la democracia, cuando las sociedades quieren limitar los derechos de más de la mitad de la población, que somos las mujeres, lo primero que hacen es reducir o prohibir nuestros derechos y el ejercicio de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Porque si una mujer no puede decidir sobre su propio cuerpo, no decide sobre su propio proyecto de vida. Lo deciden por ella. Y eso limita el ejercicio de otros muchos derechos. El ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, no solo la interrupción voluntaria del embarazo, por eso esta, en su versión original en 2010, y también esta nueva ley del aborto, es una ley de derechos sexuales y de derechos reproductivos, no solamente para garantizar el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo, sino para hablar de educación sexual, por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas, señoría, independientemente de quiénes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas, las niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos y que a ustedes no les gustan. No pasa nada, reconózcanlo abiertamente, si es que no les gustan los derechos. A ustedes les gustan otros modelos de sociedades que no se basan en los derechos, se basan en el autoritarismo. Pues súper bien, nos lo explican a todas y todos y a ver si les votan. Pero sean claras en lo que están proponiendo. Porque yo de su intervención no he entendido nada más que a usted le parece muy mal que las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo. Las jóvenes de 16 y 17 años, la mayoría de ellas, hablan con sus familias, hablan con sus amigas y con sus amigos, hablan con toda la gente que les da la gana, a veces con sus profesores y profesoras, con gente de confianza, adultos de confianza para ellos y para ellas. Y lo hacen antes de tomar una decisión que para algunas será difícil y para otras no. La mayoría de las jóvenes de 16 y 17 años que afrontan una interrupción voluntaria del embarazo deciden hablar con sus padres, con sus madres, con sus familiares, con sus amigas, amigos, con sus profesoras y profesores. Aunque siguen hablando, y ahora vamos a ver esta parte que va a dar hilo a la campaña de Hazte Oír, esta señora de Vox, de 7NN y todo eso, pero es importante hablar que un poco el marco discursivo más amplio está hablando de las jóvenes de 16 y 17 años
que tienen derecho a abortar y que es muy importante la educación sexual para prevenir embarazos no deseados y también para prevenir violencia sexual o violaciones. Entonces es importante definir que es muy importante la educación sexual enfocando en el consentimiento para que incluso en edades tempranas, ya cuando ya se empieza a ser adulta legalmente para el tema de las relaciones sexuales y para el aborto, pues que de manera preventiva para embarazos no deseados esté la educación sexual y también el asunto de a la hora de prevenir y luego evitar relaciones sin consentimiento, etcétera. Es decir, que yo creo que es importante también tener en cuenta ese punto. Y fijaros ahora, la señora que está ahí, estas son los 3 de Vox, fijaros el cartel que señala, ahora van a hablar del tema del aborto, fijaros el papel que enseña es de abogados cristianos, ¿vale? Y luego vamos a hablar pues esos vínculos de esas organizaciones, de la batalla cultural, que ellos llaman, como hazte oír, abogados cristianos, etcétera, que están detrás, entre otras cosas, del acoso diario durante un año a la casa y a la familia de Irene Montero y de Pablo Iglesias. Pero fijaros la señora esta que pone el papel. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Hay mujeres de 16 y 17 años que son agredidas sexualmente, incluso en el ámbito de sus familias, que luego son las que les obligan a continuar con ese embarazo no deseado. Y el Estado, yo sí lo creo, señoría, tiene que decir a todas las mujeres, también a las de 16 y 17 años, que cree en su decisión y que respeta su decisión y pone todos los mecanismos a disposición de que puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos en la red pública como referencia. ¿Cuál es su propuesta? Se lo insisto, ¿cuál es su propuesta? ¿Cuál es su propuesta? ¿Que vayan a clínicas? ¿Que vayan a clínicas clandestinas a jugarse la vida? ¿Esa es su propuesta, señoría? Pero dígalo. Si ustedes quieren prohibir el derecho al aborto, dígame qué hacemos. Las de su clase las mandaban a Londres. ¿Y las que no pueden permitírselo, qué? ¿Qué? Que se arriesguen ellas y las que practican las interrupciones voluntarias del embarazo. Menuda forma de defender la vida, señor. Es que esto tiene mucho que ver con lo que hemos hablado antes incluso con el tema del chabolismo. Es decir, ¿quién quiere tener una chabola? Y se criminaliza precisamente a algo que tiene derecho, que es derecho a vivir en una vivienda. Bueno, creo que con el aborto pasa algo parecido. Es decir, nadie quiere abortar. Es decir, como que no es que tú lo que quieres es abortar. No, es decir, digamos que dentro de los derechos reproductivos, bien sea por una violación, que es el caso extremo, que también hay una derecha que defiende que no se pueda practicar el aborto después de una violación, pero también por embarazos no deseados, pero para eso es muy importante la prevención, es decir, la educación sexual, etcétera. Al final hay un discurso falso, como que no ellos van a defender y van a hacer desaparecer el aborto. No, lo que puede hacer desaparecer es el derecho a una cobertura médica, sanitaria, que tenga que ver con cuidar la salud de la persona que ejerce ese derecho, pero que lo va a ejercer quieran o no. Y de hecho, hay por ahí, había una noticia. De hecho, la voy a buscar. Una de las cosas que dice Vox, ¿vale? Abascal dice que gracias a las políticas de Hungría el aborto prácticamente ha desaparecido en Hungría cuando está en los ratios más altos de Europa. Es decir, que no se le dé cobertura sanitaria ni cobertura del Estado para proteger también la salud de la adulta o menor que ejerce el aborto. Esta es la frase literal de Santiago Abascal. Sobre el aborto, hay otros países que han logrado una reducción drástica como Polonia o Hungría con políticas de natalidad ayudando a que el aborto prácticamente desaparezca. Si nos vamos a la tabla de datos, ahí vamos a Hungría, entre las 6 primeras, de cada 1000 bebés nacidos, 254 se interrumpen con un aborto. Entonces, la diferencia es, nos hacemos cargo de esto, de este problema, y tiene 3 elementos. Uno, la educación sexual, ¿vale? Importantísima.
La otra es la prevención, incluso la anticoncepción, ¿no? Fomentar métodos anticonceptivos, que la verdad también entra dentro bueno, de la educación sexual, ¿vale? Pero prevenir eso, es decir, todo lo que es prevención, pero una vez que hay un embarazo deseado, lo querramos o no, va a haber un porcentaje de abortos. Entonces la cuestión es, nos desentendemos y que unos se vayan a Londres, como decía, los que puedan a Londres y los otros a clínicas sin calidad sanitaria, o incluso el auto hacerlo una misma con perchas, con lo que se hacía, algo súper desagradable. Entonces un Estado se tiene que hacer cargo. Bueno, entonces aquí vale la mentira, ¿no? Y en este caso, volviendo un poco volviendo al hilo, creo que se hace mucha trampa en el relato, ¿vale? Es decir, este es el discurso, es decir, yo creo que se ve diferente cuando se amplía. Y aquí viene la postura de él, ¿no? Él como alguien despegado de los partidos políticos, o crítico en este caso, con Unidas Podemos, creo, ¿no? O con Inés Montero, con el ministerio. Dice, lo primero que está claro es que si pasamos de 219 segundos a 36 segundos, hay información que se va a perder, de hecho el 84% de la declaración. Ya esto debería hacer que buscásemos las frases enteras. 2. Yo oí esos 36 segundos y me indigné muchísimo. Pero vamos, que puse el grito en el cielo, pero perdiendo el 84% de la información, algo me dijo que mejor oírla entera. La mayoría no lo hacen, la mayoría no se quieren enterar del contexto más amplio. Y si las cosas cambian tanto con un par de minutos, ni les digo con 3 horas de comisión. Ahí pone la comisión. Bueno, vamos a las frases claves, las que han movilizado a la gente. Todos los niños, las niñas y las niñas de este país tienen derecho a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren. Claro, sin más contexto, esto parece decir que si ellos quieren, los adultos les pueden tocar. La otra frase polémica. Todos los niños, las niñas y las niñas de este país tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les da la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Aquí, incluso sin contexto, todos sabemos de lo que está hablando, de la diversidad sexual. Ese es otro elemento. Pero la verdad es que la frase literalmente dice que si los niños, las niñas y las niñas lo consienten, pueden tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, ¿vale? La intencionalidad que muchas personas le han dado a esta frase es la de que la ministra está justificando la pederastia. Terrible. La realidad es que son unas frases muy mal elegidas. Según las fui oyendo, fui comprendiendo que quería referirse a los adolescentes de 16 y 17 años y no al resto de niños. Así que mi primera opinión fue la siguiente. Se ha equivocado, las palabras escogidas fueron equivocadas y la posición que ocupa de tan alta responsabilidad vuelve imperdonable esta equivocación. A pesar de ello, también pensé, nadie en el mundo que oiga los 219 segundos va a entender que se esté refiriendo a los niños en general si a alguien lo usa para decir que la ministra normaliza la pederastia. Aunque el significado literal de la frase lo parezca, lo hacen para usarlo como munición electoral, ¿vale? Así que ya Pablo, después de escuchar todo, dice, esto es una aberración, es terrible que se esté diciendo que está fomentando la pederastia y que, viendo el contexto, evidentemente se sabe a qué se refiere. En resumen, y este es también su perspectiva, en resumen, un error de palabra, uno, que no se debe permitir a alguien como ella, pero en absoluto lo que dice lo que significa. Pero aquí vienen dos detalles a tener muy en cuenta. Yo creo que está un poco la clave de todo. Me veo las declaraciones largas, no enteras la verdad, pero sí media hora antes de la frase. Señores, están hablando sobre el aborto. Todo gira en torno a adolescentes de 16 y 17 años. Yo también los llamo niños cuando hablo de mis alumnos. Esa era la clave de la conversación. Y cuando queda claro que se refiere a adolescentes de 16 y 17 años, que si oyes la comparecencia, así es, nosotros hemos ampliado un poquito la versión que ha publicado El País de 3 minutos. Y cuando queda claro que se refiere a adolescentes de 16 y 17 años y que si oye la comparecencia así es, las frases cambian mucho. Y estas son las frases evidentemente más polémicas. Todos los menores, ¿vale? Todos los menores mayores, lo voy a traducir porque aquí no se entiende bien, todos los menores mayores de 16 años de este país tienen derecho a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren. Pues toda la razón. Todos los menores mayores de 16 años de este país tienen derecho a conocer
que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Tiene dos elementos, uno el consentimiento y otro, independientemente de la persona sea de un sexo o de otro, puedes amar a la persona que a ti te atraiga o que tú ames, ¿no? Y puedes tener relaciones sexuales con ella siempre que seas mayores de 16 años. Pues sí. Profesor, ¿no está siendo tendencioso? Bueno, habida cuenta de que la ministra personalmente me importa un bledo, no entendería por qué, pero es que hay otra pista. Cuando habla de consentimiento, en la ley el consentimiento no es cualquiera que te diga te doy permiso, debe cumplir unos requisitos o no es consentimiento. Y en cuanto a consentimiento para mantener relaciones sexuales, solo existe sí, tachán, quien lo otorga es mayor de 16 años capacitado para hacerlo y se encuentra en plenas facultades mentales. Eso despeja dudas a quienes se está refiriendo, menores mayores de 16 años. De modo que mi opinión cambia de error imperdonable de una responsable que nos representa por decir una frase que significa literalmente que relativiza la pederastia, aunque sé perfectamente que no era lo que quería decir, a enorme torpeza un responsable que nos representa y que sabe que es vigilado para sacarle fallos por decir una frase, aunque esté en el contexto, tiene sentido, pero que se puede sacada de contexto, significa literalmente que relativiza la pederastia, aunque todos los que oigan el contexto sabrán que no es lo que dice. Conclusiones. Si Irene Montero ha dicho que todos los niños, las niñas de este país tienen derecho a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no lo quieren, sí, también ha dicho todos los niños y las niñas de este país tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les diga, basada eso sí en el consentimiento. Si el significado literario y descontextualizado de esa frase relativizan la pederastia y no debemos permitir que nuestros representantes enuncien esa idea, no era lo que estaba enunciando Irene Montero. Y bueno, parece que pero está como diciendo lo que la mayoría está pensando, pero no es lo que está denunciando Irene Montero. Nadie que lo oiga debería entenderlo así. Y todo el que oiga la intervención entera, y lo sigo sosteniendo, en realidad solo lo estará usando como arma electoral. Así que bueno, la ministra se refería a mayores de 16 años. Si tenemos en cuenta ese precedente, las frases son incuestionables. Bueno, todavía sigue más allá, pero yo creo que bueno, ya se repite 2 o 3 veces los argumentos fuerza. Y evidentemente mi teoría es que basado en la cuestión emocional del asunto, y es más, vamos a ver ejemplos en otros países totalmente loquísimos, pero que repiten lo de la pederastia, lo del incesto, etcétera, etcétera, es como una estrategia de un espacio antidemocrático, que ya hemos hablado de todo ello, y que precisamente, curiosamente, una de las organizaciones que lanzan la campaña, y es quien lanza el primer tuit con Irene Montero dimisión, que luego Vox usa, también el Ciudadano, etcétera, firma la petición exigiendo que la ministra Irene Montero dimita inmediatamente de todos sus cargos públicos. Irene Montero dimisión. Bueno, ahí está Citizen Go, la plataforma digital de Actoir, vinculada al Yunque, también a Vox, y a otros medios. Todo esto hay investigadores que lo han puesto en marcha, y evidentemente ellos le llaman batalla cultural a esto, y cualquier elemento vale para esa batalla cultural. Y ahora nos vamos a buscar el nuevo medio de Toni Cantó. Gravísimo, el canal de TV neonazi español 7NN, mediante su presentador, acusa a la ministra Irene Montero de dar luz verde al incesto. Fijaros los elementos, las palabras, quedaros con esa palabra, con incesto, ¿vale? Y la diputada fascista Lourdes Méndez Monasterio, creo que es la hermana del asesor de comunicación de Abascal, si no me equivoco, vierte declaraciones fuertemente homófobas al vincular la pedofilia con los homosexuales. Es decir, ¿vale? Batalla cultural. Es que es tremendo, es tremendo. Vamos a escucharlo, pues no tiene desperdicio. El nuevo canal 7NN donde va a trabajar Toni Cantó. Recuerdo que los propietarios son un miembro de la Fundación Francisco Franco, un directivo de la Fundación Francisco Franco y un cargo de Vox, ¿vale? Son los propietarios de la empresa de 7NN. Digo, por dar pistas de dónde se mete Toni Cantó en eso de la batalla cultural. Además, diputada, las agresiones sexuales cada vez se están produciendo más, pero principalmente se producen en el seno del hogar. De alguna manera, ¿la ministra no está dando luz verde al incesto? Bueno, ya no sé si está dando luz verde o no, pero que su ideología está claramente dirigida
a que la pedofilia se legalice, a que la pedofilia sea una actividad que si existe consentimiento, pues bueno, que puede existir. Y además, claro, en los inicios, en el 68, la pedofilia estaba unida, los movimientos pedófilos estaban unidos también a un determinado grupo de homosexuales, es decir, ahí hay una especie de unidad, pero de unos grupos de homosexualidad radicales. Por lo tanto, ella está siguiendo un camino, que le están marcando, y uno de ellos es, obviamente, el que la pedofilia pueda llegar a tener implantación. Ella lo hace poco a poco, pero obviamente si esta señora no se va, en sus leyes y en la imposición educativa y el adoctrinamiento que se está produciendo, que es gravísimo, y la sociedad no se está dando cuenta del adoctrinamiento que se está produciendo en todas sus leyes, la ley del sí es sí, la ley de igualdad de trato y no discriminación, aunque no sale de su ministerio, la ley del aborto, esta ley trans, o sea, el adoctrinamiento es un bombardeo legislativo. Total. Y además ellos lo saben. Ellos saben que es una anomalía. El otro día la secretaria de Estado lo decía. Es una anomalía que nosotros estemos en el gobierno. Claro, por lo tanto, estamos con una diarrea legislativa, decía. Tienen esa prisa porque saben que luego si llega el PP o llega el PSOE no las van a derogar. Tienen prisa, solamente tienen prisa, las tienen podrían prisa. derogar si el gobierno está compuesto por Vox. Es decir, nadie lo va a derogar a menos que Vox llegue al gobierno. Bueno, esta es la batalla cultural. Tal cual, es coger un elemento emocional, ¿vale? Distorsionarlo, manipularlo y tratar de, de que la parte racional no funcione y sea una cuestión totalmente, totalmente irracional, ¿vale? Fijaros, vamos a cruzar el charco, ¿vale? Vamos a cruzar el charco. Ahí ha hablado del tema del incesto, del tema de los homosexuales, que tiene que ver con la pedofilia. Bueno, son palabras repetidas. Y fijaros, Copano. ¿Quieren sacar una ley? Ya, ¿quiere sacar una ley? En que va a ser legal. ¿Qué va a ser legal, señora? El incesto. El incesto. Espera, pero no. No, pero. Ok. Ahora, ¿dónde saca esa señora esa idea? Si ese es el problema, weón. No puede dar risa como el chat que están vueltos locos, todo. ¡Wow! No, pero espera. Espera. ¿De dónde saca la señora esa idea? Eso es lo que a mí me preocupa. Pues la señora puede insultar, pero la legalización del insecto es una cosa. Otra cosa es la legalización del incesto. Las dos son malas, pero lo que quiero decirte es ¿de dónde sacó esa idea? Claro, el tema es de dónde sacan las mismas teorías en Chile, en España, en Argentina. En todos los países usan los mismos mantras. Y otra pregunta. Que tiene un componente ¿la legalización emocional de cuál importante. insecto? Porque por lo que yo veo hay muchos insectos legales. Bueno, Copano es medio humorista también, ¿no? Supongo que todos saben lo que es el incesto. Y para el que no sepa, ¿Ya? incesto Ok. es cuando un padre se puede acostar con la madre, con el hijo. La señora tiene tal ensalada de ideas que dice, para los que no... Y si la gente se hace responsable y se exhibe en público, hay que empezar a mirarlo, porque lo que acá hay que empezar a analizar es de dónde salen esas ideas. ¿De dónde viene? Claro, y ahí viene de dónde viene. Y de dónde viene es de esa batalla cultural. Si veis, por ejemplo, Arzúa, lo repiten todos, ¿no? Tony Cantó, Cayetana, etcétera, los que suelen ser rebeldes dentro de sus partidos, pero que Rosa Díez y este tipo de perfiles, pero que usa la mentira, es decir, habla de la batalla cultural, usa elementos coercitivos y al final lo que tratan es de controlarlos para su batalla cultural, ¿vale? En esa batalla cultural estamos hablando de organizaciones que usan la mentira y el odio como principal herramienta. Fijaros, hay un elemento que es importante, que es el control de los datos. Es decir, y lo dicen algunas de los estudios de Arzuaga, es mediante la web de Actual o Citizen Go o estas peticiones, de hecho, si nos metemos aquí, podemos ver cómo
¿vale? Es muy parecido a Chain.org, ¿vale? Ya han firmado 37.000 personas, firma esta petición. Si le doy a firmar, es decir, te piden el correo electrónico, pero te piden otros datos, y al final lo que se van generando son bases de datos, igual que hace Chain.org, ¿vale? Con varios elementos de información cualitativos, como es en contra de qué firma. Entonces, ¿qué pasa? Todos esos datos, con esa Big Data, que lo operan, de hecho Arzuaga fue a Estados Unidos para ver cómo esas organizaciones de Atlas Network funcionaban y encontraban el Big Data para hacer este tipo de campaña, y la lanzan, en este caso con un hashtag, pidiendo todo eso, y al final, digamos que operan para alimentar, incluso darle una vertiente más exagerada. Es decir, ella estaba hablando incluso que está muy vinculado con la agenda de este espacio político, donde quieren vincular la homosexualidad con la pedofilia, como que están vinculados la homosexualidad y la pedofilia. Hablan del incesto, ¿no? Que literalmente se dice en 7NN, recordando que los propietarios son cargos de Vox y de la Fundación Francisco Franco, y que al final tienen la capacidad de, no a todo el mundo, pero como una cuestión emocional, cuando tú descontextualizas todo eso, de operar de manera bastante fuerte en esta realidad, y de ir alimentando, y que haya gente, como el vídeo que hemos visto de Chile, diciendo, os cuento la última novedad, esto como no lo sabe nadie, detrás de todo esto hay un movimiento que lo que defiende es el incesto, y todo esto. Bueno, y vamos a intentar hacer esto para que lo veáis en directo, ¿vale? Para que veáis cómo funcionan las herramientas que suelo trabajar. Venga, vamos con ello. Fijaros, lo que vais a ver ahora es como una mancha negra, ¿vale? Una mancha negra ahí. Bueno, todo eso son los nodos de las cuentas que han, digamos, que han participado o que han nombrado a Irene Montero, ¿vale? En la última semana, de los cuales el 90% son de las últimas 24 horas, ¿vale? Fijaros, bueno, ahí lo que hago es, apretar la modularidad para que se vayan acomodando en función del porcentaje de interacciones que tengan, ¿vale? Para la distribución, el tamaño de la distribución geográfica o en el espacio, y también de tamaño, ¿vale? Bueno, eso es como un algoritmo. Vale, fijaros aquí. Aquí lo primero que vamos a hacer es, en el color, dale precisamente con ese algoritmo, vamos a seleccionarlo por comunidades que se distribuyen en diferentes colores, ¿vale? Lo aplicamos y ahí cambia de color. Gracias Cordelia Bowery, muchísimas gracias. Venga, ahí, a ver si llegamos a los 350. Bueno, fijaros, ya hay como diferentes colores. Ahora vamos a, aquí abajo, vale, os lo voy a enseñar. Vamos a ponerle texto a todas las cuentas. Y vale, antes se me ha olvidado una cosa. Tengo que seleccionar el tamaño, el ranking. Vamos a elegir grado de entrada, que es el número de retweets. Espérate para que lo veáis. Escojo el atributo. Bueno, así lo vais a ver mejor. Escojo el atributo de grado de entrada que corresponde a, y le vamos a poner 104, relación 1-104. Y esto es lo que quiere decir que cuanto más retweets recibe una cuenta, más grande es, ¿vale? El nodo, y también el tamaño en este caso el tamaño de la bola del nodo. Ahora no se ve porque falta ponerle también graduación al texto en función del número de retweets, tamaño del nodo. Y ahora me van a aparecer diferentes tamaños, diferentes colores de las cuentas más retuiteadas, están más grandes, y colores de la misma comunidad. Pero nos falta el algoritmo de distribución. En este caso yo uso Force Atlas 2. Voy a esperar para ejecutar cuando se... Bueno, estamos ahí metiendo muchos clics. Vale, ahora. Vale, ahora vemos... Está toda, mira, Gema MJ, es de las cuentas más grandes. Bueno, ahora vamos a ver la polarización. Se van a distribuir geográficamente en función de la relación que tengan, de número de interacciones que compartan, ¿vale? Y, aunque parezca una locura, de manera exacta va a distribuir la cercanía que hay entre cuentas, un poco fundada en el tipo de interacciones, ¿vale? Entonces, le vamos a dar a este algoritmo, ¿vale? Vamos a parar porque con esto yo creo que ya es suficiente, ¿vale? Ya veis que se ha polarizado, ya está hecha la polarización.
Y vamos a ver quiénes son las cuentas principales que se han viralizado más, ¿vale? Para que lo veáis, esto representaría, digamos, tweets críticos. Bueno, más que críticos, han sido siguiendo la lógica de pederastia, tal cual, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Donde está Santos, David Santos, ¿vale? Está Javier Negre, está Vox. Bueno, se ha quedado, se ralentiza, con el tiempo lo hará, pero bueno, simplemente para que veáis, esta bola, ¿vale? Representaría las cuentas y los retweets, las cuentas que retuitea y todo eso, contra Irene Montero, y estas las que defienden a Irene Montero, ¿vale? Entonces podemos estar hablando de un 60-65% en contra, 35-40 defendiéndola, ¿vale? Y luego aquí veríamos cuentas que a lo mejor hablan de este tema, las que están por fuera, o bien son de otro país, o bien no polarizan, sino que la mencionan sin atacarla o sin defenderla, ¿vale? Entonces quedan fuera, a lo mejor, de estas comunidades, ¿vale? Pero, en función de la cercanía, es que se han compartido muchos retweets, ¿vale? Entonces aquí vemos claramente cuando hay polarización, muy típico, ver una bola así y enfrente otra bola con un espacio con poca densidad en el medio, ¿vale? Y en este caso, bueno, podemos ver, es más, vamos aquí, como está ralentizado, vamos al laboratorio de datos, ¿vale? Os explico un poco también qué es. Vamos a darle formita para que... Vale, fijaros. Me viene la herramienta, la ciudad. Bueno, aquí vemos Cuba, Venezuela. Ah, bueno, Willy Lerdo. Vale, fijaros. Tenemos links out, links out. Bueno, links in son retweets, links out, tweets o retweets que ha hecho con esas palabras. Entonces, seleccionamos links in. Vale, David Santos, Gema MJ, prácticamente empate. Una de la comunidad 0, otra de la comunidad 4. Gabriel Rufián ha sido la tercera cuenta más retuiteada. Y luego aquí vemos diferentes comunidades. ¿Veis? Capitán Willy Lerdo y Capitán Bitcoin son de la misma comunidad que David Santos, ¿vale? De hecho son lo que yo llamo Trollstar, cuentas anónimas, que las retuitean masivamente. Luego vemos a Vox, que tiene su propia comunidad, la comunidad... Perdón, que no veis... No estáis viendo la comunidad a la que pertenecen. Espérate, vamos a ponerlo así. Vale, ahí sí lo veis, ¿no? Vale. ¿Veis? Comunidad 0, David Santos, que coincide con esta, con Willy Lerdo y Capitán Bitcoin, que por cierto, Capitán Bitcoin es de las cuentas retuiteadas por el Troll Center del Troll Center de Cristomoneda, de Mundo Cristo. ¿Veis que aquí también está esta cuenta? Yago Alonso... Aquí tenemos una comunidad 1, es decir, las comunidades se construyen en función del porcentaje de cuentas que coinciden en los retweets, ¿vale? Aquí vemos a Sin Complejo, de Libertad Digital. Esa era la cuenta más retuiteada por bots de los análisis que yo hice. Ahí vemos otra cuenta. Bueno, aquí veis cómo se organiza, ¿vale? Que hay un montón de cuentas de cero de la comunidad esta Trollstar que han puesto más de 100 tweets, ¿vale? Atacando a Irene Montero en una semana. Es decir, que tienen como una actividad muy, muy potente, ¿no? Normalmente son estas cuentas las que yo analizo para ver si son bots, ¿vale? Luego hay ciertos indicadores como tener 8 dígitos, como esta de Changa 388, Carmela 8120 no sé cuánto, ¿vale? O fecha de creación, que a veces son masivamente del 2022 o de una misma fecha, del 2011, creadas como las del Troll Center de Manitawani, bueno. Pero veis que hay muchas cuentas de la comunidad del Modulity Class con el número 0, la mayoría, ¿vale? Casi todas son ceros que son de la comunidad de Capitán Bitcoin, etc, etc. Es decir, que ahí hay un elemento también que habría que analizar, no sé si haré el hilo con tanta profundidad, pero bueno, digo para que conozcáis un poco las herramientas que uso, y a partir del cual vería cuáles son las cuentas más importantes que han sido más retuiteadas y cuáles han sido las cuentas que han difundido como peones. Es decir, unos serían como las torres, la reina y el rey en ajedrez, y los otros los peones, y los que trabajan para que tengan más difusión, sean cuentas reales o cuentas falsas. Yo calculo que normalmente en estas campañas, esta quizás es un poco especial, pero cuando hay un hashtag y algo así con tantos cientos de miles de tweets, normalmente el 80-90% son bots o troll center, ¿no? Por más o menos de... Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.